Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, hermanos. Vamos pues a nuestro programa todos los miércoles de estudios de la Biblia. David Helio lo tenemos a través de el teléfono. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, hermano Ángel? Estamos muy bien, gracias a Dios, escuchándolo usted un poquito agripado en este día, ¿no? Un chispito, pero en victoria como quiera. Así mismo es. Pues vamos a proseguir con el estudio que tenemos desde la semana pasada, que estuvimos hablando de lo que es la Biblia, de lo que tratan los libros de la Biblia, y vamos entonces a entrar en materia. Adelante, David. Muy bien. Hemos venido hablando del hecho de que sí se puede entender la Biblia. Y para ayudarnos a entenderlo mejor, hemos venido haciendo un repaso de lo que es la Biblia y del contenido de la Biblia a grandes rasgos. Tenemos, por supuesto, el tema principal de la Biblia, que es Cristo. Pero la Biblia se puede dividir en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento se puede dividir en 5 partes. Tenemos libros de la ley, libros de historia, libros de poesía, profetas mayores y profetas menores. Hasta ahora en los programas anteriores hemos hablado específicamente del tema de cada libro, de los libros de la ley, y de cada libro del grupo de libros de historia, que son 12 libros. Es bueno recordar que la historia del Antiguo Testamento se puede dividir en más o menos 10 o 11 periodos de tiempo. Después de la creación, que fue más o menos 4,000 años antes de Cristo, tenemos un periodo que a veces dicen edad patriarcal, que significa edad de los padres, cuando Dios trabajaba con la humanidad por medio de padre y familia. Los más famosos son como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y todo eso es el contenido del libro de Génesis. Después vemos que los israelitas estuvieron en esclavitud por 400 años. Y el libro de Éxodo comienza con la parte final de esa esclavitud. Vimos que Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, entonces se tratan de la salida de Egipto. Un punto importantísimo en la historia bíblica, la historia del pueblo de Israel que Dios había escogido para traer el Mesías al mundo. Luego de salir de Egipto, pues tuvieron que peregrinar en el desierto 40 años y llegaron entonces a la tierra de Canaán. El primer libro de historia, Josué, se trata de conquista de Canaán. Luego tenemos esa conquista, un tiempo más o menos también de 400 años de los jueces. Y vimos que tenemos 3 libros que se tratan de este periodo especialmente, y obviamente el libro de Jueces. El libro de Ruth también pertenece a esta época. Y la primera parte de Primero de Samuel tiene que ver con el último juez, que de hecho se llama Samuel.
Después de los jueces, pues el pueblo pidió rey y entramos en periodo del Reino Unido. El Reino Unido, entonces, se trata en 1 de Samuel con Saúl, 2 de Samuel con David y Salomón, y entonces siguiendo en el libro de 1 de Reyes, con el reinado también de Salomón. Esta historia se repite en Crónicas, 1 y 2 de Crónicas. Después del Reino Unido, que duró más o menos 120 años, pues tenemos el reino dividido. Por el pecado de Salomón, Dios dividió el reino en dos partes, Israel en el norte, Judá en el sur. Esta historia se encuentra en 1 de Reyes, final, y 2 de Reyes y 2 de Crónicas. Por el pecado, cada nación de las dos, que eran una, pero se dividió en dos partes, Israel en el norte, Judá en el sur, pues vemos que Israel fue llevado en cautiverio por su pecado 722 años antes de Cristo, y más o menos 100 años después, 606 hasta 586, Judá también fue llevado en cautiverio. O sea que tenemos el cautiverio de Israel, la cautividad también de Judá, y estuvieron en cautividad 70 años, y luego tenemos el regreso de la cautividad, que se encuentra en Esdras, Nehemías, y también el libro de Esther pertenece a esta parte de la historia. Esta es la historia completa del Antiguo Testamento, hasta el libro de Esther, y todos los libros que quedan, que vamos a hablar en una próxima parte hoy, los libros que quedan, todos se pueden colocar dentro de esta historia que se encuentra aquí. Así que, después de escuchar el hermano Carlos, que nos va a traer el Salmo de la semana, seguiremos entonces con este estudio, mirando los libros de poesía. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la semana. Nos toca traer el Salmo de la semana y escogí el Salmo 119, versículos del 9 al 11. El versículo 9 comienza con una pregunta. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? La palabra guardar significa cuidar, atender, vigilar, preservar, proteger, defender y mantener. Así que, ¿cómo puede el joven cuidar, atender, vigilar, preservar, proteger, defender y mantener puro o limpio su camino? La respuesta es en el mismo versículo 9, guardando tu palabra, la palabra de Dios. Así que la pregunta aquí es cómo cuidar y mantener un andar, un caminar, un vivir, una vida pura, limpia, íntegra, moral, fructífera y espiritual y bien sabia. Otra vez, la respuesta es guardando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña el camino a seguir. Ahora, hay unos principios muy importantes que dice el versículo 10. El versículo 10 del Salmo 119 dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces, esto es bien interesante porque habla con todo el corazón. Ese camino puro que nos enseña la palabra debemos seguirlo de todo corazón. El corazón es el asiento del hombre. Es el centro del alma. Es donde residen nuestros sentimientos o nuestras emociones, nuestra voluntad o el querer hacer algo, nuestro intelecto, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Todo eso reside en el corazón espiritual del hombre. Por eso que el salmista dice, con todo mi corazón te quiero buscar, Señor. Es decir, con todo lo que soy, con todo lo que hemos hablado, con toda sinceridad, con toda integridad, voy a buscarte
Dios. Ahora, otra cosa de versículo 11, cuando se junta con el 9 y el 10, miramos el versículo 11, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces ahí nos lleva una palabra preciosa: atesorar. Cuando pensamos en el significado que le damos en la vida cotidiana, atesorar significa reunir y guardar dinero o cosas de valor, ¿verdad? Eso significa atesorar, reunir y guardar dinero o cosas de valor. Pues espiritualmente hablando, la Biblia es de muchísimo valor. Ahí encontramos la salvación, la vida eterna, encontramos cómo vivir una vida fructífera, buena. Por lo tanto, pues atesorar en el sentido espiritual, conforme a la palabra de Dios, es reunir y guardar todos los versículos bíblicos que podemos poner en nuestros corazones para no pecar contra Dios, para no perder el camino. Entonces es bien interesante cuando juntamos esos tres versículos, ¿verdad? Versículos 9, 10 y 11, que los voy a leer otra vez para ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos ponerlas por obras o por práctica. Solo la palabra de Dios puede conservarnos puros. Dios no me hará un ser puro contra mi propia voluntad, sino con mi cooperación y determinación es cuando Dios se agrada, se pone contento, le ponemos una sonrisa a Dios y se complace en bendecirnos y purificarnos. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando la bendita palabra de Dios. Necesitamos poner el corazón ahí, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, y atesorarla para cuando lleguen los momentos difíciles, y también para ayudar a otros que también la puedan atesorar. Que el Señor lo bendiga por medio de este salmo. Que pasen una linda tarde. Adiós. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Gracias a todos los que están en sintonía. Estamos recordándole que estamos en estudios bíblicos y que estamos en base a la pregunta de que si se puede entender la Biblia. ¿Se puede entender la Biblia? David, ¿puedes seguir, por favor? Definitivamente se puede entender. Especialmente las partes más importantes son las más fáciles de entender. Hay cosas difíciles, definitivamente, pero las partes más fáciles son lo más importante. Estamos repasando los temas de los libros del Antiguo Testamento. Hemos cubierto ya los primeros 17 libros, que de hecho desde Génesis hasta el libro de Esther abarca toda la historia desde la creación hasta un tiempo más o menos 400 años antes de Cristo, cuando se cierran los libros del Antiguo Testamento. Pero todavía quedan 3 grupos de libros: 5 de poesía, 5 de profecía y 12 profetas menores. Estos libros se pueden colocar dentro de la historia que ya hemos repasado en los primeros 17 libros. Los libros de poesía son 5. El primero es el famoso libro de Job. Job, como todo el mundo sabe, muchos saben, que fue un hombre justo,
que tuvo que sufrir mucho por causa de una prueba que Dios permitió que Satanás se hiciera. Es conocido como un hombre paciente. Podemos decir que el tema del libro de Job es la paciencia de un patriarca probada. ¿Y en qué parte de la historia pertenece Job? Por la evidencia que tenemos dentro del libro, pues entendemos que el libro de Job sería antes de Moisés. O sea, que cabe históricamente dentro de la historia del libro de Génesis. A lo mejor después del diluvio, pero antes de Moisés. El versículo clave del libro se encuentra en Job 1:21. No sé si, hermano Marmon, no sé si tiene los versículos. Claro que sí, claro que sí. Si me puede leer, por favor, Job 1:21. Job 1:21 dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Job fue famoso por su paciencia. Sabemos que sufrió muchísimo y al fin y al cabo recibió bendiciones de Dios. Después de Job, es uno de los libros más conocidos de la Biblia, que queda exactamente en el mismo medio de la Biblia. Si tú abres la Biblia, en el medio va a caer en el libro de los Salmos. Es el libro más largo. Es un libro que, de hecho, tiene 150, podemos decir, himnos, 150 salmos, que eran canciones que los judíos cantaban. Casi todos, la gran mayoría, fueron escritos durante el Reino Unido. Sabemos que el rey más famoso durante el Reino Unido fue David. Y podemos leer, hay muchos salmos, pero el Salmo 100 es un salmo muy interesante que nos ayuda a entender, vamos a decir, el sabor del libro. Hermano Ángel, ¿puede leer el Salmo 100, de 1 al 5, por favor? Sí, cómo no. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Muy bien. Por casualidad, el próximo libro es Proverbios, pero antes de hablar de Proverbios, vamos a hablar de Proverbios, pensando con Proverbios con nuestro hermano Pablo Peralta. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros en esta su emisora Impacto 1490. Para nosotros es un gozo estar aquí cada semana transmitiendo proverbios para pensar. En esta ocasión voy a seguir con los pensamientos de las 2 pasadas semanas, diciéndole verdad que habíamos dividido el libro de Proverbios en 4 partes. Del capítulo 1 al capítulo 9 hablamos verdad sobre que el autor, que es Salomón, habla sobre buscar la sabiduría, que en el temor a Jehová es que se encuentra la sabiduría, obedecer los mandamientos. Y es un apelo, es un llamado a nosotros a buscar esa sabiduría que viene de lo alto. Vimos la semana pasada, del capítulo 10 al capítulo 24, que Salomón estuvo enseñando muchos versículos cortos. Esos capítulos, ese lapso de capítulos, trata de dichos sabios, pero cortos, enseñanzas diarias, enseñanzas verdad que se viven en el diario vivir, pero cortas y con una profundidad, pero a la misma vez con una sencillez, porque son dichos diarios, son enseñanzas basadas en el diario vivir. En esta semana
Vamos a trabajar del capítulo 25 al capítulo 29 de la división que hicimos. Y lo que vamos a ver en estos capítulos, en estos versículos, es que Salomón habla mucho del liderazgo durante esos capítulos. Enseña mucho sobre el obrero justo, enseña mucho sobre los reyes, enseña mucho, ¿verdad?, sobre la gente en autoridad. Y es básicamente en lo que se enfocan estos versículos del 25 al 29. Miren, por ejemplo, capítulo 25, verso 5. Dice, quita al malo de delante del rey, y su rostro se afianzará en la justicia. Quita al malo de delante del rey, y su rostro se afianzará en la justicia. Y habla mucho, ¿verdad?, de cómo el rey trabaja en el trono. Acuérdense que este libro lo escribe un rey, por lo tanto tiene mucho conocimiento de lo que está hablando en ese momento. Miren el capítulo 26, en el verso 3. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Acuérdense que los reyes en ese tiempo daban muchos latigazos a aquellas personas, ¿verdad?, que se lo ganaban y en base al juicio que ellos emitían. Sabemos que Jesús, cuando estuvo, ¿verdad?, ante Pilato, recibió latigazos injustamente. El apóstol Pablo también recibió latigazos en una forma injusta. Vamos a ver verso 27 al 23. Verso 27 al 23. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Fíjense que es un versículo que tiene que ver con administración. Es un versículo que tiene que ver con una persona que está a cargo de algo, ¿verdad? En este caso, él menciona, ¿verdad?, el ganado, pero en nuestro caso puede ser una empresa, puede ser, ¿verdad?, cualquier cosa. Debes conocer bien la gente con la que estás trabajando, debes conocer bien la empresa, debes conocer bien todo lo que está en tu empresa. De eso es que está básicamente hablando ese versículo. Capítulo 28, verso 16. Al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Tremendo, hermoso. Para personas que están, ¿verdad?, en posiciones de gobierno o en alguna empresa importante, es importante, ¿verdad?, no ser falto de entendimiento, no estar buscando las ganancias injustas. Básicamente es lo que está hablando el proverbista. Y por último vamos a ver capítulo 29 en su verso 8. Los provocadores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Una de las cosas que a los reyes no les gusta, ¿verdad?, son las huelgas. Son, ¿verdad?, que le estén agitando la ciudad. Pues él habla sobre ese tema, ¿verdad? Dice, los provocadores agitan la ciudad. Siempre la ciudad es agitada o llamada a una huelga, siempre por un provocador, alguien que está continuamente provocando. Pero los sabios alejan la ira. Gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigas, por su atención durante estos 5 minutos que hemos estado aquí analizando el libro de Proverbios, viendo proverbios que nos ponen a pensar. La próxima semana volveremos con otra pincelada más de proverbios para pensar. Dios me los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que participe. Dios les continúe bendiciendo. Antes pues de proseguir con nuestro estudio, quiero invitarle a que si quieren comunicarse con nosotros también a través de WhatsApp,
pueden hacerlo a través del número que ya dimos, es el 351, área 351-209-5388. Repito, 351-209-5388. Hermano David Helio, seguimos pues. ¿Se puede entender la Biblia? Claro que sí. Y estamos dando un resumen breve de cada libro del Antiguo Testamento para entender de qué se trata la Biblia. Estamos en el grupo de libros que conocemos como libro de poesía. Son 5. 2 de estos libros son quizás los libros más famosos, que inclusive a veces si uno compra la Biblia, yo recomiendo que compre una Biblia completa, pero a veces venden un Nuevo Testamento. Después del Nuevo Testamento, muchas veces venden un Nuevo Testamento con los Salmos, y he visto también Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios. Aunque hoy en día, pues ya no se trata tanto de comprar libros, sino que todo el mundo tiene una forma electrónica de la Biblia, que es una tremenda ventaja también. Pero Salmos y Proverbios son 2 libros de poesía muy importantes, como hemos venido haciendo, y cada semana hablamos del Salmo de la semana y Proverbios, que nos hace pensar, y los hermanos Carlos y Pablo entran en mucho más detalle. Pero podemos decir que Proverbios, como ya Pablo ha explicado, se trata de dichos sabios de Salomón. Salomón vivió durante el Reino Unido, era el tercer rey del Reino Unido. Unos versículos claves sería Proverbios 1, de 2 al 7. Hermano Ángel, por favor, Proverbios 1, de 2 a 7. Vamos a leerlo. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este es el libro de Proverbios, un libro muy importante, muy interesante, que vamos a profundizar bastante en este libro a la medida que seguimos con estos estudios. El próximo libro es el libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón. Salomón fue un rey que pidió a Dios sabiduría, un hombre muy sabio, y de hecho escribió la gran parte de Proverbios. Pero también Dios le dio riqueza por pedir sabiduría, le dio poder, y esa riqueza, ese poder le subió a la cabeza. Hacia el final de su vida escribe el libro de Eclesiastés, donde él encontró que en esta vida todo es vanidad, vanidad debajo del sol, un tema a través de todo el libro de Eclesiastés. Pero viendo que todo era vacío, todo era vano, vanidad en este mundo, él llega a una conclusión importante al final del libro, y eso es en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Hermano Ángel, por favor, Eclesiastés 12, 13 y 14. Leamos. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Muy bien. Y el último libro que escribió Salomón es Cantares, que es, vamos a decir, un cántico de amor, que mucho se ha aplicado a la iglesia y Cristo, pero también al amor en el matrimonio. Y un versículo famoso en Cantar de los Cantares 2:16. Hermano Ángel, por favor. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Vamos a seguir, después de hablar de conocer mejor a Jesús, seguiremos con este resumen de los libros del Antiguo Testamento.
Presentamos Conozcamos Mejor a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Adelante, David. En este programa queremos aprender mucho de la Biblia, queremos estudiar la Biblia, queremos conocer la Biblia. Pero aunque lleguemos a conocer mucho de la Biblia, tener mucho conocimiento bíblico, si no lleguemos a conocer a Cristo, a Jesús, en verdad estamos perdiendo el tiempo. Porque Él es el Verbo de Dios. La palabra de Dios revela y habla de Jesús. Es el tema principal. Desde la fundación del mundo, Dios ha querido revelar a su Hijo, principalmente para salvar al mundo. Muchos dicen, pues, yo no necesito ser salvo, yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema, yo mismo resuelvo mis problemas, no necesito un Salvador. Una persona que piensa así quizás no reconoce el problema más grande, yo diría el único problema que tiene el ser humano, que es el pecado. Porque el pecado nos separa de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios que nos hizo. Dios es perfecto, Dios es puro. No puede tener relación con el pecado. Nosotros necesitamos un Salvador, un mediador, alguien que intercede, alguien que hace un sacrificio por nuestros pecados. Y esa persona es Jesús. Por eso es que la Biblia, el mismo nombre de Jesús significa Salvador. Hemos visto ya en las semanas anteriores algunos versículos que hablan de Jesús como el Salvador. Y hoy quisiéramos seguir hablando sobre Jesús como nuestro Salvador. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, el apóstol habla y dice en versículo 23, de la descendencia de conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Jesús vino para ser Salvador a Israel. Salvador espiritual. Muchos esperaban un Salvador político. Hasta el día de hoy muchos buscan salvación política para Israel. Pero Jesús no vino para salvar a Israel políticamente, vino para salvar a Israel espiritualmente. Salvar a Israel de lo mismo que salva a nosotros los gentiles, salvarnos de nuestros pecados. Como dice en Efesios 5:23 también, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. La iglesia es la asamblea de los que han sido salvados. No es que seamos mejores, todos somos pecadores, pero sí por fe en Jesús y por obedecerle, llegamos a ser sus hijos, parte del cuerpo que Él salva, la iglesia. Y dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Fíjense que esta salvación que vino a traer Jesús no es salvarnos de los problemitas que hay en esta tierra. No quiero minimizar los problemas porque son grandes, pero sea lo que sea el problema que en este mundo es pequeño comparado con el problema de nuestro destino eterno. ¿Y dónde vamos a estar después de la muerte? Cristo vino para salvarnos. Nosotros por ende tenemos una ciudadanía que está en los cielos. No importa el color de tu pasaporte, azul, amarillo, verde, rojo. Aunque sí, queremos tener un pasaporte rojo, que es la sangre de Cristo. Ciudadanía en el cielo, porque Él es nuestro Salvador.
nos salva de todo lo que hay en este mundo, y especialmente del pecado. Jesús es el Salvador. Seguiremos con el estudio después de un anuncio. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Seguimos pues con nuestro estudio de la Biblia. Adelante, David Delio. Hemos hablado de los 5 libros de poesía. Ustedes saben que cuando hay mucha guerra, que muchas veces la poesía viene en una época de paz. Y esto es la realidad de la Biblia durante el Reino Unido, el tiempo cuando más paz hubo en Israel. Por la conquista de David, Dios estuvo con él, se extendió el reino y trajo una paz que él entregó a su hijo Salomón. Y durante este tiempo, tanto David como Salomón y algunos otros escritores escribieron casi todo lo que conocemos como los libros de poesía, que eran Job, escrito durante Génesis, pero Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares durante el tiempo del Reino Unido. Ahora entramos en las últimas 2 partes del Antiguo Testamento, y estas 2 partes tiene una conexión, porque todos son profecías, libros de profecía. A veces decimos profetas mayores y profetas menores, porque los primeros 5, especialmente 4 de ellos, son los libros más largos de profecía en el Antiguo Testamento. Y es interesante que los libros de profecía se escriben después de esa época de paz, cuando, comenzando con el pecado de Salomón, el pueblo de Dios se va desviando más y más de Dios, y Dios envía profetas una y otra vez para que se arrepientan. Todos los libros de profecía son escritos durante el periodo del reino dividido y el cautiverio tanto de Israel, primero, como de Judá, que vino después, y el regreso de cautiverio. Todos estos libros de profecía se pueden colocar durante esta historia y esta época muy importante en la historia de Israel. Si no leemos los libros de Reyes y Crónicas, Esdras y Nehemías, nunca vamos a entender bien la profecía. La profecía comienza a entenderse cuando entendemos el contexto del tiempo que vivió el profeta, y eso nos ayudará entonces a entender y interpretar bien la profecía. Son la parte más difícil de la Biblia, es la profecía. Y el primer profeta de estos grupos de libros sería Isaías. Isaías se conoce como el profeta mesiánico, porque en adición a profetizar a Israel y a Judá, más o menos en el tiempo de la cautividad de Israel, pues tiene muchas profecías acerca de Cristo, profecías maravillosas. Y uno de los más famosos se encuentra en Isaías 9:6. Hermano Ángel, por favor, Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Veamos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El libro de Isaías contiene muchas profecías famosas acerca de Jesús. Esta es una de ellas. Muchas personas conocen Isaías 53, que también profetiza acerca de la muerte de Cristo. Pues Jeremías
otro profeta que vivió después de Isaías. Él vivió durante el tiempo de cautiverio de Judá, más o menos 600 años antes de Cristo. Cuando fue llevado en cautiverio Judá, Jeremías fue un profeta que se quedó en Judá durante ese tiempo, diciendo a la gente que se entregaran a los babilonios, porque Dios había determinado por la idolatría de Israel dejar que Nabucodonosor viniera para llevarlos en cautiverio. Él es conocido como profeta que llora por Judá, el profeta llorón. Jeremías 25:11, hermano Ángel, por favor, un versículo clave del libro de Jeremías. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Muy bien, él no solamente profetizó el cautiverio de Judá, que era eminente, de hecho, él vivió durante ese tiempo, un poquito antes, durante ese tiempo de cautiverio, que Nabucodonosor vino 3 veces a Jerusalén y por fin lo destruyó, pero también profetizó, a pesar de que lloró mucho, profetizó acerca de regreso de cautiverio en 70 años. Esos 70 años de cautiverio en Judá, pues más adelante el profeta Daniel, que fue llevado en cautiverio, hace mención de eso en una oración a Dios. De que Jeremías, después de ver otra profecía bíblica con nuestro hermano Juan Polanco, que nos va a traer 5 minutos con la profecía bíblica, veremos otro libro que Jeremías también escribió. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. El tema para la profecía bíblica de hoy será ¿cuándo tenía que aparecer el Mesías? ¿Cuándo sería la manifestación del Mesías y su muerte? Tenemos una extraordinaria profecía en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27, que nos hablan sobre la manifestación del Mesías y su muerte. Dice la Escritura: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Así que el Mesías debía aparecer en el año 26 después de Cristo. Esto es el tiempo de la predicación de Juan el Bautista en la ribera del río Jordán, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Ahí apareció el Mesías príncipe en el año 26 después de Cristo.
Ahora bien, a la mitad de la última semana, que era la semana 70, le iban a quitar la vida al Mesías. Y exactamente así ocurrió. A los 3 años y medio, después de Juan haber bautizado a Jesús, en la Pascua del año 30, Jesucristo fue sacrificado, muerto por nuestros pecados, cumpliéndose la Escritura, cumpliéndose el designio de Dios. Por tanto, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Jesús verdaderamente es el Mesías príncipe que había de venir. Jesucristo es el Hijo de Dios, que había sido profetizado de que aparecería en el tiempo indicado por Dios, en cumplimiento con las profecías dadas en Daniel, de que a partir de la orden para reedificar, restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta la venida del Mesías príncipe, iban a pasar 483 años. Y la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada en el año 457 antes de Cristo. Si empezamos a contar, podríamos calcular rápidamente 483 años menos 457 nos da 26, el año 26 después de Cristo, cumpliendo maravillosa e extraordinariamente la profecía de cuándo debería aparecer el Mesías y cuándo el Mesías iba a morir. Dios nos bendiga. Amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos con nuestro estudio del día de hoy. Estamos en el penúltimo grupo de libros del Antiguo Testamento que conocemos como los profetas mayores. Ya hablamos de Isaías, el profeta mesiánico, y hablamos de Jeremías, el profeta que llora por Judá. Jeremías también escribió otro libro que es Lamentaciones. No es por casualidad que decimos que ese profeta llorón, el profeta que llora. Y en Lamentaciones, de hecho, hace exactamente lo que dice el nombre del libro. Lamentación por la destrucción de Jerusalén. Y él fue testigo ocular cuando vino Nabucodonosor para destruir a Jerusalén. Hermano Ángel, si nos puede leer, por favor, Lamentaciones 5, de 19 a 22. Pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandona a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos haya desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Así que Jeremías mismo, como ya mencionamos, profetizó que este tiempo de destrucción para Israel, de cautiverio, iba a durar 70 años. Y de hecho, Dios se acordó de su pueblo, regresaron del cautiverio, un remanente, preparando el camino para la venida del Mesías más adelante. Otro profeta que vivió durante este tiempo, además de Jeremías, fue Ezequiel. Ezequiel fue llevado en el segundo cautiverio de Nabucodonosor. Mientras Jeremías se quedó en Judá durante este tiempo, Ezequiel fue llevado y fue transportado junto con los israelitas a Babilonia.
Así que él es conocido como el atalaya durante la cautividad. Proclama la palabra de Dios, advierte a la gente durante este periodo. Hermano Ángel, por favor, Ezequiel 18, 31 y 32. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Así que Ezequiel llama a Israel, a Judá, al arrepentimiento durante el cautiverio, pero también habla de un tiempo futuro, como casi todos los profetas. Un tiempo futuro cuando vendría el Mesías, cuando había una renovación espiritual, donde Dios iba a hacer un corazón nuevo, un espíritu nuevo, no solamente en Israel, sino en los gentiles, una salvación que iba a traer por medio de Jesús. El libro de Daniel también, igual que Jeremías y Ezequiel, vivió más o menos en el mismo tiempo. Él fue joven, llevado en la primera etapa del cautiverio, antes de Ezequiel, y mientras Ezequiel estuvo entre, vamos a decir, la gente pobre, la gente llevada al cautiverio, Daniel fue escogido para estar en el palacio como el rey, como un joven. Y él tiene unas profecías maravillosas. Tenemos las historias del Foso de los Leones y también de Sadrach, Mesach y Abednego, pero él profetiza la venida del Mesías, y vale la pena repetir lo que el hermano Juan acaba de leer en Daniel 9:24, una de las profecías más maravillosas de la Biblia en el libro de Daniel. Hermano Ángel, por favor, Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Daniel vivió durante estos 70 años que Jeremías profetizó. De hecho, siendo un anciano ya al final de ese tiempo, cuando ya los persas se habían apoderado del reino, él ora en Daniel 9, reconociendo que los 70 años se había cumplido. Y Dios entonces le revela esta profecía tremenda, no de 70 años, sino de 70 semanas. Y como dijo el hermano Juan, esto representa 490 años de historia. Tremenda profecía. Así que estos son los profetas mayores, mejor conocidos, podemos decir, de los profetas del Antiguo Testamento. Y el último grupo, que veremos si Dios lo permite la semana que viene, son quizás los libros menos conocidos de toda la Biblia. Son 12 libros que se llaman profetas menores. Algunos contienen inclusive un solo capítulo. Son tan pequeños y tan cortos, pero no son de menos importancia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir al hombre en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Dios permite, la semana que viene veremos los últimos 12 libros del Antiguo Testamento para ir entendiendo un poquito mejor cada día las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga a todos que nos escuchan en el día de hoy y los que también están escuchando por medio de YouTube. Dios le bendiga a cada uno. Como no, tengan todos pues muy buenas tardes. Gracias a todos por su sintonía. Quiero pues repetir el número de teléfono, el 351-209-5388. 351-209-5388 para comunicarte con nosotros a través de la aplicación de WhatsApp, la cual sea de tu preferencia. Puede comunicarte con nosotros a este número. Repito, 351-209-5388. Quiero agradecerle a todos ustedes que han estado escuchando, que han estado estudiando la Biblia. Agradecerle también a Dionis Alcántara también por su comentario, y a todas las personas que están siempre orando porque estos programas pues salgan a la luz pública, trayéndole información veraz y conocimiento de la Biblia. Estudio de la Biblia. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite.